Mis hermanos, buenas tardes. Les mando un afectuoso saludo a la distancia. Vayamos a la enseñanza del día de hoy, pero antes lo invito a que por favor me acompañe a orar. Cierra sus ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que nos des de tu gracia, que nos des de tu entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre, Señor, nuestros ojos, que podamos ver, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, que podamos entender tu palabra. Te pedimos que la atesoremos, Señor, que sea algo preciado para nuestra vida y que cada cosa que podamos aprender el día de hoy, Señor, sea algo útil para nuestra vida cotidiana. Te pido por todos mis hermanos que están en sus casas, Señor, sé con ellos, bendícelos. Si están pasando por alguna situación difícil, Señor, permite que tu Espíritu Santo, Señor, los redarguya, los ayude en todo lo que ellos necesitan. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bien, esta es la enseñanza número 41 de nuestra serie En Palabras de Jesús y tiene por título Misericordia Extendida. Lo invito por favor a que busque Lucas capítulo 13 versículo 1 y mientras lo busca vamos a la situación. Mire, recordemos que Jesús estaba rodeado de una gran multitud. Millones de personas se arremolinaban para escucharlos, estaban muy cerca de él. Y en su discurso, que inició en el capítulo 12, les habló de diferentes temas. Les habló de la levadura de los fariseos, de a quién se debe de temer, también por qué lo tenían que reconocer a él como el Mesías. Por otro lado, tocó temas prácticos, como cómo ser ricos para con Dios, cómo no estar afanados, cómo ser siervos fieles, entre muchas otras cosas. Y el último tema que Jesús había tocado es aquel en que todo hombre pecador debe de ponerse a cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. Fue lo último que vimos. Y desde el inicio de su largo discurso, Jesús ya había sido interrumpido en 2 ocasiones previas. Y esta era la tercera vez que algunos se acercaron e interrumpieron la continuidad de sus palabras. Y lo invito a que vea la escena, que imagine cómo es que se está desarrollando este evento. Lucas 13:1. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes de continuar, le voy a dar un antecedente. Mire, en el transcurso de mi vida, y yo sé que a usted le ha sucedido algo similar, he escuchado y participado en pláticas sobre situaciones trágicas, esas que le han pasado a algunas personas que conocemos. Estas personas han tenido muertes repentinas, muertes que nos pueden llegar a llamar la atención. Mire, algunos de los que conozco murieron quemados, otros en choques de motos o de auto, o algunos cayeron desde una gran altura o les cayó encima algo. Muertes trágicas. Pero por lo general en estas pláticas se aborda lo que esas personas fueron en vida. Si vivían bien, si eran bondadosas, si ayudaban a los demás, o si eran malas o pecadoras, si eran hurañas, solitarias, o cómo era su carácter, si era agrio, dulce, alegre, etcétera, etcétera. También lamentamos que algunas personas ya no estén. Y lo hacemos porque teníamos una buena relación con ellas y por lo general, a las personas que fallecen les sobran las virtudes. Pero sabe, también sale a colación aquellas personas que eran de difícil trato, que a nuestro parecer eran malas o excesivamente pecadoras. Y en algunas ocasiones, tengo que decirlo, que de manera muy superficial, aquellos que abordamos el tema, al referirnos a alguna persona en particular, hemos llegado a la conclusión que por ser tan tremendas, por ser perversas o por vivir una vida muy pecadora, por andar en ese camino pecaminoso, merecían un trágico final.
y fácilmente asociamos su mala forma de vida con una muerte trágica. Cuando pasan las desgracias, una de las formas más sencillas de justificar esa tragedia o esa situación es decir, lo merecían por pecadores. Y esto es algo que muchas veces en el entorno cristiano manejamos con ligereza. Se nos hace fácil expresarnos de esta forma. Y hasta en las catástrofes naturales aplicamos, tengo que decirlo así, este corto pensamiento. Mire, le pongo un ejemplo. El 26 de diciembre del año 2004 fallecieron más de 200,000 personas en un trágico suceso. Tal vez la mayoría pueda recordar cuando un fuerte tsunami azotó la costa de Indonesia. De verdad que esto fue algo impactante, recuerdo los videos. Por lo tanto, la noticia de la tragedia llegó, era algo terrible. En ese entonces, curiosamente, eran los años en que por misericordia de Dios me estaban compartiendo el Evangelio. Y al ver la desgracia, cuestioné la injusticia y el sufrimiento que estaban pasando en ese lugar. Es decir, yo me quejé diciendo, como tal vez la mayoría hemos hecho, y pregunté, ¿por qué Dios permite estas cosas? Y esos cristianos que con amor me compartían el Evangelio, al ver este suceso tan doloroso trataron de explicarme y justificarlo diciendo, bueno, lo más seguro es que lo merecían, fue un justo castigo, pues en ese lugar existe mucha prostitución infantil, mucha esclavitud sexual. Estos hermanos, aunque bien intencionados, estaban buscando asociar la desgracia ocurrida con la pecaminosa forma de vida de los habitantes de esa zona. Y creo que todos hemos pensado así. Tal vez todos, al no entender algunas cosas, hemos dicho, se lo merecían por ser pecadores. Pero, ¿acaso esto es así? ¿O solamente es un concepto erróneo que tenemos? Mire, quiero decirle que esta forma de pensar no es solo de estos tiempos, también estaba arraigada en el mundo antiguo. Para el pueblo judío, en particular, antes y en la época de Jesús, la explicación más común de por qué ocurrían las cosas, de por qué ocurrían cosas malas a las personas, significaba claramente un juicio de Dios sobre el pecado. Para esto recordemos a los amigos de Job, cuando ellos lo acosaban. Por ejemplo, ahí está Elifaz, quien lo forzaba para que reconociera que sus sufrimientos, los que tenía Job, eran causa de su pecado. En Job 4:6, no lo busque, yo se lo leo, dice en la versión lenguaje sencillo, según tú no haces nada malo, ¿por qué entonces desconfías de Dios? Job, no me vayas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal. Yo he podido comprobar que quien mal anda, mal acaba. Este amigo lo estaba forzando a que él dijera que había pecado, pero no era así. El concepto era que todo aquel que tenía una desgracia era por causa de su pecado. También en alguna ocasión le preguntaron a Jesús sobre un hombre que estaba ciego y le dijeron, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos consideraban que el pecado de alguno de ellos había traído la ceguera a este hombre. Ahora, puede ser que nosotros también tengamos este concepto. Pero vamos a separar, miren. Por un lado, todos sabemos que hay consecuencias cuando existe alguna conducta pecaminosa. Es decir, ciertamente, algún criminal puede morir de forma violenta, pues es parte de su forma de vida. O también, aquel que tiene una conducta inmoral tiene altas probabilidades de tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Es la consecuencia de su pecado. Estas son las consecuencias de una forma errónea de vivir. Pero en el ejemplo que vamos a ver, Jesús se está refiriendo a las catástrofes que caen sobre personas de una manera indiscriminada, sobre esas que suceden independientemente de la vida que lleve esa persona. Por ejemplo, si explota un avión en el aire y ahí van cristianos, no podemos decir que es un juicio de Dios. Rápidamente como ejemplo. Así que lo invito a que desglosemos un poco los versos que acabamos de leer y regresemos a Lucas 13, versículo 1. Y le pido por favor que ponga mucha atención en este verso. Léalo conmigo. Dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato
había mezclado con los sacrificios de ellos. Según la historia, Poncio Pilatos fue el quinto gobernador romano en el área de Judea. Para que entendamos, Pilato era un hombre orgulloso, arrogante, insensible y además brutal. Pilato no titubeaba, es decir, no le temblaba la mano al mandar matar, al mandar masacrar a algunas personas. Él decidía acabar con cualquier cosa por medio de la muerte. Y cuando las cosas se ponían tensas, cuando los grupos de celotes, que eran los religiosos extremistas, o los grupos de galileos participaban en actos de rebeldía, o si alguno de estos grupos trataba de provocar alguna revuelta, en ese momento, por orden de Pilato, salían los soldados y sin ningún sentido de justicia, simplemente llegaban, los agarraban y los mataban. Y la manera de hacerlo era lo más brutal posible, en el lugar que los encontraran. Y esto siempre lo hacían para infundir miedo en la sociedad. Y claro, de esta forma las cosas se calmaban. Pero por el contexto, parece ser que un grupo de galileos fue asesinado brutalmente, pero dentro del templo, por lo que le están diciendo a Jesús. Mire, la última frase del verso 1 nos indica que los galileos estaban presentando sacrificios a Dios y estos sacrificios se hacían en el patio del templo. Ahora, no sabemos cuál es la razón por la cual los romanos entraron al templo. Tal vez fue como represalia a alguna circunstancia. Probablemente lo hicieron con toda la intención de generar temor y forzar más sumisión del pueblo. Pero este mismo verso nos indica que Pilato fue el que los mandó matar, derramando así la sangre de esos galileos. Esto sugiere que tal vez murieron degollados y su sangre se derramó, es decir, se mezcló con la sangre de los sacrificios que ellos estaban presentando. Creo que ya entendimos mejor el versículo, ¿verdad? Podemos ver que los que están narrando la historia a Jesús, de manera mañosa, por así decirlo, están haciéndole una especie de pregunta ética, pero no lo hacen de manera abierta. Dicen lo que sucedió, platican el evento, pero dejan todo en el aire, simplemente para ver cuál es la reacción de Jesús. En otras palabras, estos hombres le están diciendo: a ver, Jesús, explícanos. Esos que fueron masacrados en el templo, esos que fueron degollados de una manera terrible, que murieron desangrados, ¿esto les sucedió porque eran pecadores? Para el asombro de ellos, para el asombro de estos hombres, Jesús sabía perfectamente lo que estaban pensando. Así que acompáñenme al verso 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Mire, por la manera en que lo estaban planteando y por su forma de pensar, estos judíos ya habían dado su veredicto. Ellos ya habían juzgado, ellos argumentaban que el que fueron asesinados de esa forma brutal es porque estos galileos ciertamente eran pecadores. Y Dios, por medio de los romanos, les había enviado ese castigo. Por lo tanto, cuando interrumpen a Jesús, lo hacen con la intención simplemente de ver qué opinaba o qué decía él. Sin embargo, la respuesta de Jesús es enfática. Ve el versículo 3, por favor. Miren lo que dice Jesús: os digo no. De manera tajante, Jesús les dice: ustedes están mal, están equivocados, su planteamiento es incorrecto. Mire, sigamos leyendo. Dice: antes, si no os arrepentís, fíjese a quién se está dirigiendo, a ellos, todos pereceréis igualmente. En las palabras de Jesús encontramos un gran contraste. Mire, el Señor explica que los que sobreviven no son mejores que los que fallecen. Y si alguien sigue vivo, es porque Dios está extendiendo su misericordia. Mis hermanos, sabemos que todo el mundo delante de Dios es pecador. No hay ni uno bueno. Todos merecen la muerte o merecemos la muerte, pero si alguien aún sigue vivo, es porque Dios retiene la muerte por un tiempo. Y esta es la misericordia extendida. Dios permite que el pecador continúe viviendo gracias a su carácter clemente, compasivo y misericordioso. Mire, Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahí le va. Como antecedente, los habitantes de Judea y Jerusalén veían a los galileos como algo menor,
los veían con recelo, los menospreciaban, los rechazaban. Así que este ejemplo, cuando ellos se lo dan a Jesús, llevaba malicia, porque estos hombres deliberadamente le hicieron el comentario a Jesús para señalar a los galileos como pecadores. Pero mire, Jesús continuó explicando, ve el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Jesús narra un accidente donde ya no están involucrados los galileos, sino gente de otro lugar. Mire, no se especifica de dónde eran estos trabajadores, simplemente ellos estaban laborando y sobre ellos cayó esa torre. Y Jesús sabiamente los involucra y les dice, estos hombres que murieron eran igual de culpables que todos los que viven en Jerusalén. ¿Saben? Eran igual de culpables y de pecadores que ustedes. Y el hecho de que murieran de esa manera no tiene nada que ver con sus pecados. Para los que interrumpieron a Jesús, fueron palabras muy fuertes. Esto les dolió, ya que el pueblo judío de manera general vivía en un sistema de justificación por obras. Es decir, ellos pensaban que eran buenos haciendo buenas obras, presentando apariencias. Esa era su herramienta preferida por la cual ellos se podían mostrar ante los demás como buenos y aceptados delante de Dios. De esta forma es que los judíos no se veían como pecadores, mucho menos los escribas y fariseos. Todos ellos se sentían buenos. Y esta es la peor condición en la que un hombre puede estar, porque constantemente, al sentirse buenos, rechazaban el llamado de Jesús a arrepentirse. Pero Jesús les extiende de manera misericordiosa nuevamente la mano. Por medio de sus palabras, les está dando una nueva oportunidad. Por lo tanto, les repite en el verso 5 lo que les había dicho en el verso 3. Verso 5 de Lucas 13. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Miren qué palabras de Jesús. Este es un claro llamado al arrepentimiento. Uno de tantos. Otra invitación. Jesús les dice a los fariseos, dejen de lado sus apariencias, no hay nada bueno en ustedes y todos, de alguna manera u otra, morirán. No importa cómo, porque ese es el camino de todo hombre sobre la tierra. Pero arreglen su vida, resuelvan su situación antes de que sea tarde, porque si no se arrepienten, después de esta vida tendrán que enfrentar el juicio divino y estarán separados de Dios por toda la eternidad. Estas palabras de Jesús nos deben hacer reflexionar. Pues todos mis hermanos estamos a un latido de corazón de dejar esta tierra. Estamos a un suspiro de lanzar nuestra última exhalación. Y por su misericordia, estamos aún sobre la faz de la tierra y como hijos de Dios, que ya nos hemos arrepentido, esa es la parte buena. Pero si alguno aún no lo ha hecho, tiene la oportunidad de hacerlo mientras viva. Vaya, preséntese a Jesús, acepte su gracia, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Así que mis hermanos, valoremos que si seguimos vivos es porque en el plan de Dios, en el que Él tiene para nuestra vida, aún tenemos cosas por hacer. Usted y yo vivimos por un tiempo prestado. Nuestra vida en la tierra es temporal y debemos de aprovecharla lo mejor posible. Y en ese tiempo que Dios nos permite vivir, es para que andemos en los caminos que Dios mismo preparó de antemano, para que seamos útiles. En otras palabras, para que usted y yo demos fruto. Como ya hemos visto, Jesús a lo largo de su discurso abarcó muchos temas. Y para que sus palabras fueran entendidas con claridad, para cerrar su discurso, terminó con un ejemplo muy sencillo, una sencilla analogía para que todos los presentes y también nosotros entendamos. Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo Jesús también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Esta higuera estaba bien cuidada.
Mire, no le hacía falta nada. Estaba en medio de la viña, en medio de un plantío de vides o de uvas, para que mejor se entienda. Es decir, que crecía frondosamente en medio de las plantas de uva. Y esta higuera protegida, cuidada, fertilizada, regada, en teoría debería de dar mucho fruto. Porque se supone que una higuera bajo condiciones favorables puede alcanzar alturas de 6 u 8 metros. Y era muy buscada tanto por su fruto como por su sombra. El verso nos muestra que el dueño de la higuera vino a buscar fruto, pero no lo encontró a pesar de todo lo bien tratada y cuidada que estaba. Este hombre llegó a la higuera en el tiempo de la cosecha, en la temporada apropiada, cuando las higueras se supone dan fruto abundante, y no encontró nada. Así que frustrado, al no encontrar lo que venía a buscar, expresó su desilusión, su tristeza, y le dijo al encargado de la viña, versículo 7, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Fíjense qué palabras. Ya, es por demás. No puede más. Termínenla. Esta expresión es de absoluta insatisfacción. ¿Cómo era posible que con tantos cuidados, sembrada en buena tierra, no diera aunque fuera un triste higo? Este árbol improductivo, inútil, estaba ocupando el espacio para que otra planta diera fruto. Y el dueño de la viña consideró mejor quitarlo. De manera tajante dio una orden: córtalo. Pero para la buena suerte de la higuera, el viñador, el cuidador del plantío, intercedió por ella. Versículo 8. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Mira, ahí está la intercesión. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Este hombre se propuso dedicar tiempo. Él trabajaría extra si fuera necesario por un tiempo más, por 1 año. Él se dedicaría gran parte de su vida e intentaría todo lo posible para darle la oportunidad a la higuera, simplemente para que diera fruto. Versículo 9 dice: y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Estas últimas palabras, mis hermanos, son una demostración más de la misericordia extendida. El dueño de la higuera llegó decidido, con el hacha en mano, a terminar con la vida de esa higuera. Que la derribaran por no dar fruto, por su inutilidad. Pero el cuidador de la viña hace un último esfuerzo y también un compromiso y dice: mira, después del tiempo indicado, no me interpondré más. Yo hago la parte que me corresponde, pero si el árbol no da fruto, yo estoy de acuerdo contigo, se tendrá que cortar. Esta parábola ilustra la triste realidad del pueblo de Israel. Y la multitud de oyentes que estaban escuchando sabían que Jesús se estaba refiriendo a todos ellos. Ellos eran esa higuera. Entendían perfectamente que ellos eran esa higuera inútil. Esta era una verdad difícil de aceptar. La nación de Israel, al igual que la higuera, estaba plantada en un lugar muy fértil, en buena tierra, labrada, cuidada, regada perfectamente. Ellos estaban en la tierra donde fluye leche y miel, porque el pueblo de Israel había recibido innumerables cuidados, muchísimas bendiciones por parte de Dios. Ellos eran el pueblo escogido, el pueblo del pacto. Ellos tenían las promesas, la promulgación de la ley, las profecías, y sabían que el Mesías llegaría. Pero a pesar de todo este cúmulo de bendiciones, el pueblo de Israel continuaba fallando, porque aún teniendo tantos cuidados, no daba fruto. No daban el fruto espiritual que Dios esperaba de ellos. Eran un pueblo incapaz de producir vida espiritual. Sin embargo, a pesar de la dureza del corazón de este pueblo, Jesús, fiel a su carácter, continuaba extendiendo su misericordia. Les mostró más oportunidades para que corrigieran su camino y se arrepintieran. De manera amorosa, con claridad increíble, Jesús les estaba dando más tiempo para que escucharan y creyeran en su palabra. Pero los hombres y mujeres que habían presenciado tantas obras portentosas, tantos milagros de Jesús y que ya lo habían escuchado en innumerables ocasiones, permanecieron inmóviles. Conocemos la historia. A pesar de que Jesús duró aproximadamente 1 año más predicando, el pueblo endurecido se mantuvo firme en su incredulidad.
y lo hicieron a sabiendas de que el juicio vendría sobre ellos. Testarudamente no hicieron caso, es más, en pocas palabras no les interesó y muy pocos fueron los que se arrepintieron. Creo que todos los que estamos aquí presentes entendemos el concepto y puede parecer una historia trágica para el pueblo de Israel, pero esto no ha terminado aún. Así que le pido por favor que ponga mucha atención y con esto concluyo. Al día de hoy las palabras de Jesús nos han alcanzado. Y de manera alegórica, tomando el ejemplo y aplicándolo a nuestra vida, de forma espiritual, sabemos que usted y yo como cristianos somos como una de esas higueras. Estamos plantados en buena tierra, pues ya somos salvos, y Dios por su misericordia nos da la vida, nos cuida y nos sustenta. Ciertamente, creo que todos hemos crecido en el conocimiento de su palabra, pero eso no es todo. No se trata solo de recibir las bendiciones, porque sabe, el Señor espera que usted y yo demos fruto, fruto espiritual, porque si no lo damos, según las palabras de Dios, somos inútiles e inutilizamos también la tierra. Espero me entienda. Mis hermanos, la misericordia de Dios nos ha alcanzado al día de hoy. El Señor sigue dando nuevas oportunidades, tanto para los que creemos en Él como Señor y Salvador, como para todos aquellos que aún no han creído. Pero somos los cristianos los que debemos demostrarles a los que aún no son salvos que la paciencia de Dios para con ellos no es eterna. Ciertamente todos podemos entender que vivimos aquí en la tierra por un tiempo breve, que solo tenemos el tiempo prestado. Por lo tanto, como hijos de Dios, usted y yo testifiquemos a todos aquellos que aún no tienen la salvación. Mostremos con nuestra vida que he aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de la salvación. Pues en su misericordia, el Señor aún espera a que se arrepientan y crean en Él, antes de que su tiempo termine y su destino eterno sea sellado. Esperemos, mis hermanos, llevar en práctica la palabra del Señor. Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Como siempre, son palabras fuertes, son palabras confrontantes que nos llevan a autoexaminarnos, a ver, Señor, lo que estamos haciendo correcto y lo que estamos haciendo incorrecto. Señor, te pedimos perdón por todo aquello que hemos dejado de hacer deliberadamente o por omisión, Señor, y también por aquello que estamos pecando, Señor, también con toda la intención. Ayúdanos a seguir tu camino, a seguirte como nuestro ejemplo y a testificar a todos aquellos, Señor, que siguen caminando por el camino ancho sin esperar cambiar sus vidas, que piensan que simplemente es disfrutar aquí un tiempo y que no habrá nada después. Ellos no saben del terrible camino que les espera, pero nosotros sí lo sabemos, Señor. Y ayúdanos a ser testimonio y luz de todas esas personas. Que testifiquemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador y que en ti hay esperanza y vida eterna. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.